Segundo bloque de Diario de Campaña y vamos a tener un debate importante sobre las políticas educativas, sobre la situación de la educación y sobre lo que se espera que pase o cambie, ocurra con la educación. Nos acompañan por un lado Sebastián Savini, diputado, integrante de la Comisión de Educación en la Cámara Baja, referente en el Frente Amplio en esta materia y está trabajando con Carolina Cose. Bienvenido, muchas gracias por participar. No, gracias a vos, Leonardo, por la invitación, un gusto. Y del otro lado nos acompaña Pablo da Silveira, autor de muchos libros, también hace periodismo en la página editorial del País y es el principal, el referente en materia educativa en la candidatura de Luis Lacalle Pou. Vamos a hablar con ambos de educación, van a debatir. El régimen va a ser así, una pregunta, 2 minutos para cada uno para responder y luego 1 minuto para réplicas. Vamos a empezar, le preguntamos primero a Savini, le preguntamos a los dos, pero responde primero Savini, que es, ¿cómo describiría el actual panorama en la educación del país? Bueno, creo que para dar cualquier debate es importante partir, digamos, de un diagnóstico común, ¿no? Y quizás el debate en educación se ha polarizado mucho desde el punto de vista partidario y a veces cuesta ver tanto los avances como los desafíos, ¿sí? Y creo que tenemos una base muy buena, es decir, si uno mira para 15 años para atrás, hoy tenemos más personas estudiando que nunca en la historia del Uruguay, tenemos herramientas que antes no teníamos, ¿sí? Tenemos carreras que antes no teníamos, tenemos dispositivos como las becas o como el boleto estudiantil que antes también eran, digamos, parte de una utopía, pero también tenemos algunos desafíos, ¿sí? Que no solo tienen que ver con la educación pública, sino también con la educación en general. Y en ese sentido creo que nos debemos un debate que genere algunas propuestas, por lo menos de base, en donde generemos un mínimo común denominador, llamémosle, de cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer. Porque en el mundo se está discutiendo sobre educación. Creo que hemos dado algunos pasos importantes para universalizar la educación, sobre todo en el nivel medio, que probablemente no alcanza. Quizás ahora, entre este año y el año que viene, se va a terminar de generar una base física que pueda contener a todos los estudiantes, cosa que en realidad Uruguay no estaba en condiciones de hacer. Y luego dar otros debates que son cruciales, ¿sí? Como cuáles son esos mecanismos de inclusión. Fue público ahora, por ejemplo, el debate en torno a la repetición, pero no únicamente. Hay que discutir en torno a la malla curricular, a las propuestas educativas, al rol docente, a la formación docente. Y por lo tanto yo creo que estamos en las puertas de ese debate. También creo que algunas propuestas que han salido reconocen un hecho crucial, y es que hay que seguir aumentando la inversión en educación. Y por lo tanto, sobre esas bases creo que es interesante el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. Le damos la palabra a Silveira. Yo creo que para ver cómo está la educación en Uruguay, lo que tenemos que hacer es compararnos con el contexto en el que estamos. Y ahí el punto es los últimos 10 o 15 años han sido muy buenos para la educación en América Latina. De los últimos 10 o 15 años, América Latina mejoró mucho en 2 sentidos. Primero, en el tema de la inclusión. Se incorporaron enormes cantidades de estudiantes a la educación formal. Y al mismo tiempo que pasaba eso, en muchos países mejoraba la calidad de los aprendizajes. Si uno mira países como Brasil, países como Perú, países como Colombia, países como México, uno ve que hay un crecimiento muy grande del número de estudiantes y al mismo tiempo, por ejemplo, si mira las pruebas PISA, ve que mejoran mucho los porcentajes de las pruebas PISA. Bueno, si comparamos con eso, las noticias en Uruguay no son buenas. Uruguay no ha conseguido incluir estudiantes como han incluido los demás. Diputado Savini dice estudian más que nunca. Eso es verdad si incluimos a la educación terciaria, porque en particular la universitaria creció mucho. No es verdad si miramos lo que se llama la educación la educación básica, que es la educación primaria más la media. Perdimos en estos años unos 50.000 alumnos de primaria, no es responsabilidad del gobierno, eso es una cuestión puramente demográfica.
UTU creció bastante, pero como la base numérica es chica, no significa mucho, y secundaria no, entonces en realidad nada de eso compensa la reducción de números de estudiantes de primaria, por lo tanto hoy ANEP atiende a menos estudiantes que hace 20 años. Sí mejoró el ingreso en la puerta de entrada, pero el problema es que tenemos un enorme problema que es la pérdida de estudiantes durante el ciclo. Tenemos una de las peores tasas de egreso de la educación media de América Latina, que es un indicador muy importante, no solo un indicador educativo, un indicador que habla de oportunidades, un indicador que habla del buen sistema, de buen funcionamiento del sistema educativo. Y somos de los países a los que en la región le ha ido peor en las pruebas PISA. Cuando empezamos, éramos los mejores del barrio. Y después o disminuimos o nos mantuvimos cuando los demás mejoran, y el hecho de que varios países que estaban abajo de nosotros cuando empezamos nos superaron. Entonces, yo diría, tenemos los dos déficits. Déficit en inclusión, sobre todo en permanencia de estudiantes, y déficit en calidad de aprendizajes. Gracias. Un minuto de réplica para Sabini. Bueno, a ver, en realidad yo diría, Uruguay ha mejorado sustancialmente en los dos extremos, ¿no? Es decir, mejoramos mucho en la llegada de jóvenes a los sectores universitarios que antes no llegaban. El 54% de los jóvenes que hoy ingresan a la universidad vienen de familias que no eran universitarias, y eso es un cambio estructural. Y el otro gran cambio estructural es la inclusión en educación inicial, tanto, digamos, educación y cuidados, ¿no? Es decir, de 0 a 3 años y de 3 a 5 años, y el cambio allí es muy importante. Ahora, si miramos, está bien, miremos las pruebas creo que no son, digamos, la panacea, no nos dicen todo lo que precisamos saber sobre la educación, pero es una herramienta válida. Pero también hay otras pruebas, como las pruebas TERCE, y en cualquiera de ellas, en realidad, Uruguay, en el contexto regional, generalmente queda entre los primeros 3. Y creo que de la mano de un proceso que es muy interesante, que lo logra generando un proceso también de inclusión, y es muy difícil ampliar la base manteniendo la calidad, y creo que, o por lo menos mi impresión es que eso se ha ido logrando, y si quieren los televidentes pueden ir, digamos, yo acá traje las pruebas, pero pueden buscarlo, que no estoy faltando la verdad. Gracias. La educación inicial creció, y es una buena noticia, pero en realidad prolonga la gráfica de crecimiento que venía de antes. Digamos, eso empezó con la famosa reforma de Rama, se ha mantenido, es una buena cosa, digamos, pero es una tendencia que lo que hemos hecho es mantenerla. Creció la matrícula universitaria, pero ojo, eso afecta solo una parte de la sociedad, porque el gran problema es que en Uruguay los alumnos que terminan la educación media son menos del 40% del grupo de los jóvenes de 20 años. Para poner un ejemplo, en Chile son más del 80%. Creo que sí tenemos problemas, y voy a dar solo un argumento para mostrar que las cosas andan bastante mal. La prensa de hoy dice que el presidente del CODICEN está tratando de evitar que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa difunda el informe que este año se comprometió a difundir, porque INED tiene el compromiso de cada 2 años hacer un diagnóstico de cómo está la educación, y al señor Neto le preocupan tanto las cosas que puede decir ese informe en un contexto de campaña electoral, que está ejerciendo presión para tratar de que ese informe no se difunda. Si no hubiera problemas, creo que el señor Neto no estaría haciendo eso. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la magnitud de los cambios que necesitan hacerse en la educación? Empezamos esta vez por Silveira. A ver, la educación tiene un montón de problemas, y situaciones complejas necesitan respuestas complejas. No hay el que diga, tengo la solución, que con 1 o 2 medidas, y creo que en eso Sebastián y yo estamos de acuerdo, que con 1 o 2 medidas va a solucionar el problema de la educación uruguaya, no es verdad. Creo que tenemos problemas de organización del sistema, de las reglas de juego que hacen funcionar el sistema. Por poner un ejemplo emblemático a esta altura, la elección de horas en la educación media. Tenemos problemas curriculares en los que tenemos no solo que actualizarnos, sino que tenemos un problema grave de pertinencia, es decir, la relación entre lo que el sistema educativo le ofrece a los alumnos y lo que los alumnos necesitan, o dónde están sus mayores fragilidades. Tenemos un terrible problema en la formación docente.
estamos viviendo una gran crisis de la formación docente, los números son aterradores. Además, una crisis fabricada, innecesaria. Por poner un ejemplo, durante muchos años en este país se titulaban más o menos unos 1.400 maestros por año. Se hizo una reforma hace unos años y como resultado de eso, la cantidad de maestros que se titulan por año cayó casi a la mitad, en el orden de los 800. Eso no se convirtió en un desastre porque, como decíamos hace un rato, bajó mucho la cantidad de alumnos, pero es una muy mala señal de cómo están dando el magisterio. Y tenemos un problema de deserción pavoroso. El lugar donde hay más deserción en todo el sistema educativo uruguayo es en los centros de formación docente. Cuando uno mira la cantidad de chicos que entran al IPA y la cantidad de esos chicos que egresan con un título, no hay ningún otro ámbito del sistema educativo donde haya un nivel de abandono de los estudios parecidos. Bueno, cuando esas cosas pasan de una manera tan masiva, la culpa no es de la gente. Hay algo que estamos haciendo mal y que tenemos que hacer bien. Entonces hay toda una y también creo que hay que mejorar no solo la formación docente, sino la carrera docente, las condiciones de ejercicio docente. La mala noticia es que hay muchas cosas para hacer y que requieren mucho esfuerzo en muchas áreas. La buena noticia es que creo que podemos construir acuerdos. Seguramente Sebastián y yo en alguna de estas cosas no vamos a tener las mismas soluciones, pero en otras sí. Y creo que eso abre el espacio para un diálogo democrático y para una búsqueda de acuerdo. Veremos a ver si coincide el diputado. Bueno, no, lo primero que quiero decir, es verdad que el egreso de educación media es malo, o digamos es un problema y creo que a todos nos preocupa. Pero también es verdad que venimos de números bastante más catastróficos que los que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, uno puede agarrar prácticamente cualquier indicador en educación y se va a encontrar con mejoras. Podemos discutir la velocidad de las mejoras, ¿no? Si en realidad esos cambios no deben ser más radicales en algunos casos. Comparto la preocupación por formación docente. Ahí claramente tenemos, digamos, un desacuerdo en cómo solucionarlo. Es decir, nosotros ya hace, creo que por lo menos 8 o 9 años que venimos planteando la creación de una universidad de educación, que resolvería una parte de esos problemas, o al menos generaría más insumos en torno a la investigación en educación, en torno a la extensión en formación docente y a generar una carrera de formación docente universitaria que hoy no tenemos y que hace que, por ejemplo, cuando uno quiere generar un posgrado en educación para los maestros, para los profesores, tengamos dificultades, sobre todo en el exterior y en Uruguay también. Ahora, ¿por dónde debería ir, creo que el debate nacional? Y bueno, creo que justamente ver cuáles son los mecanismos que tenemos hoy que están excluyendo a los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué tenemos algunos liceos que tienen muy buenos resultados a nivel público y por qué otros liceos de repente no los están teniendo? Ver las buenas experiencias en el área privada tampoco me genera ningún problema, pero también tenemos que comparar cosas que sean comparables, ¿sí? Porque digamos, uno de los grandes caballitos de batalla de estos años ha sido el Liceo Jubilar, el Liceo Impulsa, y son centros educativos que tienen, digamos, una base infraestructural e incluso de recursos humanos muy superior a la de cualquier liceo público. Entonces, creo que discutir esto está bien, digamos, está el proyecto allí del trabajo por competencias. Hay experiencias a nivel público de ese estilo. Y en algunos casos los resultados también son positivos. Ahora, ¿la solución es llevar a todo el sistema a ese modelo? No lo sé, yo creo que en realidad deberíamos pensar en una diversidad de opciones para los estudiantes y sin duda algunos de esos planteos que hace Pablo son importantes, pero tampoco son la solución. Es decir, para poner un ejemplo, primaria tiene un sistema de elección de horas con cierta estabilidad y también tiene algunos problemas. Es decir, soluciona algunos, pero no soluciona la globalidad, ¿no? Gracias. Bueno, muy rapidito porque hay mucho para decir. Creo que no es correcto decir si hay problemas, pero en todo mejoramos. Por ejemplo, claramente en la tasa de egreso de la educación media no mejoramos. Las cifras que tenemos hoy son las mismas de los años 90, algo por abajo del 40%. Los demás países de América Latina, en algunos casos, casi la duplicaron. En otros casos sí ha habido mejoras, pero mejoramos, pero más lento que los demás. Segundo, solo marcar o aclarar una cosa respecto de lo que decía Sebastián. Es verdad que nosotros, y yo en particular, estuve en desacuerdo con el proyecto de universidad de la educación, pero estoy de acuerdo con
que la formación docente tenga carácter universitario. Con lo que estaban en desacuerdo era con ese proyecto en particular. Tercera cosa, tratando de responder los puntos, coincido totalmente con Sebastián en que hay buenas y malas experiencias en todos los sectores. Hay muy buenas experiencias en el sector público y hay malas experiencias en el sector público, hay buenas experiencias en el sector privado y hay malas en el sector privado, y eso hay que mirarlo con cabeza abierta, que creo que es lo que necesitamos hacer para encontrar las mejores soluciones. Sabini. Sí, a ver, a veces es verdad que uno no quiere atomizar con números, ¿no? Porque a veces se vuelve un debate demasiado técnico y corremos el riesgo. Pero, a ver, por ejemplo, la cobertura educativa mejoró en todos los niveles de ingreso, ¿sí? La tasa de egreso de la educación privada es mala incluso para los niveles de inversión que tenemos. O sea, no creo que sea solo un problema, no es solo un problema de la educación pública. Es decir, para los niveles de ingreso que tenemos en Uruguay, la tasa de egreso de la educación privada es bastante mala. Sin embargo, la cobertura sí se amplió mucho. Es decir, estamos llegando a muchos más jóvenes de los que llegamos hace unos años. Y con respecto a la tasa de egreso, justamente, en 2006 teníamos el 24% y hoy estamos llegando prácticamente al 40%, ¿no? Es decir, esto por lo menos son datos del mirador del observatorio. Y con respecto al informe de INED, yo no leí, digamos, la prensa, pero sí decir que, bueno, no me consta eso, y además, si no me equivoco, está en la propia ley. O sea que, por más que Neto no quiera publicarlo, hipotéticamente lo debería hacer, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir un corte y ya seguimos con el segundo capítulo de este debate. Seguimos en este debate sobre políticas educativas con Pablo da Silveira y Sebastián Sabini. El presidente Vázquez había prometido cambiar el ADN de la educación como una manera de decir, bueno, que iba a haber cambios radicales. ¿Qué es lo más importante que hay que cambiar en la educación? Bueno, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. A mí me parece que hay un problema, digamos, cultural, ¿no? En donde hay muchos docentes que todavía piensan que algunos estudiantes no tienen que estar en sus centros de estudio. Y probablemente ese sea uno de los problemas más grandes que tenemos. Quizás no el único, pero creo que, y no quiere decir que todos los docentes, ¿no? Porque hay alguien que dice que las generalizaciones siempre tienen algo de error y algo de verdad, ¿no? Perdón que interrumpa, pero ¿qué quiere decir eso que no quieren que estén en sus centros de estudio? Bueno, que entienden que algunos chiquilines no deberían estar allí, que deberían estar en otro lugar, ¿no? Y esto es una cosa bastante arraigada en la educación uruguaya. El ejemplo de la UTU me parece el más claro, ¿no? Siempre cuento una anécdota que me pasó en un liceo. Un padre me dijo, bueno, si no aprende, que vaya a la UTU, ¿no? Y me parece que eso es un problema enorme. Y el otro, creo que también tiene que ver con las expectativas de los estudiantes, que es, bueno, que todos tenemos que entender que si no tenemos formación, va a ser muy difícil tener un país desarrollado. Pero los primeros que van a sufrir van a ser los propios estudiantes. Cuando un chiquilín te dice, ¿para qué me sirve tal cosa? ¿Para qué me sirve matemáticas? ¿Para qué me sirve filosofía? ¿Para qué me sirve historia? ¿Sí? Tenemos un sentido bastante utilitarista de la educación. Y sin embargo, los chiquilines que logren terminar van a ser los que van a tener mejores ingresos y probablemente no sea el único factor la educación. Eso está bastante estudiado también. Pero de allí la necesidad del esfuerzo, porque justamente son los jóvenes que tienen menos recursos los que luego logran menos niveles educativos. Entonces, allí hay un esfuerzo muy grande que hacer, aumentando la inversión en educación, pero también aumentando las transferencias directas. Y creo que algunas de las cosas que hemos hecho deben profundizarse. Claramente, un sistema nacional de becas todavía más robusto del que tenemos y un sistema de tutorías. ¿Sí? Porque hoy una de las cosas que te dicen las familias es, mirá, yo no le puedo explicar una ecuación de segundo grado a mi hijo porque no sé qué es, ¿no? Y allí me parece que hay un esfuerzo desde lo público que es muy transformador y que hay que encararlo. ¿Cuál es el principal cambio que hay que hacer en la educación? Yo creo que el objetivo es mejor educación para todos. Es decir, hay
efectivamente un modelo elitista que yo creo que en Uruguay nunca se aplicó, pero uno sí encuentra en otros países, que es decir, y bueno, que estudien poco, si a eso le damos muy buena formación y el resto que se maneje. Nunca fue la tradición uruguaya. Hay otro modelo que se aplica en otros países y yo creo que esto ha sido la tentación de los últimos gobiernos, que es que estén todos adentro aunque no aprendan mucho. Yo creo que el objetivo es, primero, que ingresen, después que sigan adentro los años que está previsto que tienen que seguir, en lugar de lo que nos pasa hoy, que perdemos a una cantidad inmensa por el camino. Y tercero, que como resultado de eso aprendan. ¿Aprendan qué? Aprendan lo necesario para 2 o 3 cosas, que es ser capaces de asegurar su propia independencia económica, porque esa es una condición para pensar libremente y para tomar decisiones libremente. Si tú vivís bajo el patronazgo o la necesidad de que te sostenga todo el tiempo alguien, bueno, es más difícil ser una persona con sus propias opiniones, con sus propios trayectos, alguien capaz de cumplir sus propios sueños. Ejercer ciudadanía, que es una cosa absolutamente esencial, y como decía Sebastián y yo comparto, contribuir al desarrollo económico, productivo y social del país. Esos son los estándares. Por eso, cuando uno mira, por ejemplo, las pruebas PISA, que yo creo que son un experimento interesante, que tiene sus cosas más fuertes y más débiles como todas, no se evalúa cuánto aprenden los estudiantes respecto de lo que dice algún programa o algún fenómeno que diga estos son, sino respecto de una estimación de la clase de cosas que hay que saber para tener oportunidades de conseguir un trabajo calificado en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, tenemos que prepararlos para la vida, tenemos que prepararlos para el ejercicio de la independencia personal, tenemos que prepararlos para el ejercicio de ciudadanía. Y comparto que cuanto más débil en términos económicos o culturales es el origen, mayor es el desafío. Y que ahí está el desafío. Ahora, ese desafío existió siempre. Hoy en día hay padres que no pueden resolver una educación de segundo grado. Pero en la época de la gran inmigración en uruguaya, había inmigrantes italianos que no podían ayudar a sus hijos con los deberes de idioma español porque no hablaban español. O hablaban cocoliche. Bueno, y sin embargo el sistema educativo uruguayo se las arregló para enfrentar ese problema. Entonces, claro que hay desafíos, claro que hay problemas, creo que tenemos que tener metas grandes. Vamos a ir a las réplicas. No, a ver, quizás tenemos un matiz en el diagnóstico, ¿no? A ver, la educación secundaria, cuando se pensaba un liceo en la década del 90, ¿no? Y yo fui estudiante en esa época. Bueno, se hacía un liceo con 10 salones para los primeros, 5 salones para los segundos y 2 salones para los terceros, ¿no? Eso hablaba de una educación que filtraba, ¿no? Que pensaba la educación media como el paso previo a la formación universitaria. Eso creo que está muy metido en la cultura institucional. Y hoy el desafío que tenemos es que todos los que ingresan en primero logren culminar en tercero y después estamos bastante cercanos a cifras relativamente buenas o han mejorado las cifras en el ciclo básico y luego que digamos, tenga una formación de bachiller que les permita sí seguir su formación, pero además, ya tan rápido, se me acabó rapidísimo. Tenía otro montón de cosas para comentar, pero bueno, luego. Yo creo que no hay que comparar en ese sentido con los 90, porque, a ver, ¿cuál fue la evolución de los sistemas educativos en todo el mundo y en todo el continente? Primero se generalizó la educación primaria, después se generalizó la educación media básica, que fue básicamente lo que ocurrió en los 90, no solo en Uruguay, y después se generalizó la educación media superior, que es lo que hoy está pasando en casi toda América Latina, pero no en Uruguay, porque ahí es donde tenemos el problema terrible de abandono. En cambio, en los años 90, por ejemplo, tú hablabas de UTU hace un rato, se crearon los bachilleratos tecnológicos, que yo creo que es de las cosas más interesantes que se hicieron en el Uruguay en mucho tiempo. Entonces, tenemos que compararnos con en qué está el mundo hoy y en qué está la región hoy. Claro que si uno se compara con 30 años para atrás, los autos no son iguales, la medicina no es igual, la ropa que usamos no es igual, claro que uno así, pero el asunto es cómo estamos avanzando en relación a la velocidad con la que avanzan los otros, y cuando digo los otros no digo Finlandia o no sé qué, digo nuestros vecinos, Brasil, Chile, Bolivia ahora que desde muy abajo está mejorando, Perú, Colombia, México. México es un país con unas dificultades gigantescas.
Muchas gracias. Me reprimen. Estos cambios, ¿no?, que los dos coinciden que hay que hacer, ¿en quién se tiene que recostar el nuevo gobierno? ¿En el programa de DUI 21, en los sindicatos, en los gremios? Bueno, a ver, simplemente para algunas de las cosas que decía Pablo, ¿no? Fíjate en la matrícula terciaria de UTU. En el 2000 eran 283 estudiantes, hoy son 10.000, ¿no? O sea, me parece que hay algunas cosas que, bueno, la matrícula en general de UTU pasó de 60.000 a 95.000, o sea, que hay algunos cambios que me parece que son bastante estructurales. Ahora, si a mí me tocara un próximo gobierno desde el Frente Amplio, creo que ni en los sindicatos ni en EDU 21. Yo lo que creo que debería hacer Uruguay es generar un plan nacional de educación que articule las diferentes opiniones y que se base en grandes consensos. Uno puede compartir algunas de las cosas, incluso que dice el programa de la calle Pou, por ejemplo, que si se da una beca, esos estudiantes tengan que trabajar luego en el sector público. A mí eso me parece bien. Y seguramente en otras cosas no. Ahora, si nosotros nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, la clave es la educación pública como uno de los grandes actores que pueden generar convivencia en la sociedad. Tenemos que fortalecer la inversión en aquellos sectores que más los necesitan. Y hasta donde podamos ponernos de acuerdo, los actores políticos con los actores sociales, vayamos. Quizás luego haya algunas cosas que tengamos que discutir, ¿sí? Cuando fue FENAPES a la Comisión de Educación y planteó el tema de la elección de horas, yo planteé claramente, a mí me parece que es un error del gremio de los docentes no aceptar que haya estabilidad en el cuerpo docente. Me parece que le hace mal a la educación, le hace mal a los liceos. Me pasó cuando empecé a trabajar como profesor que cuando uno empezaba a conocer a sus compañeros, a los estudiantes, y después te tenías que ir a otro liceo a empezar de cero ese proceso que es profundamente comunitario, que no resuelve los problemas, no resuelve todos los problemas, pero bueno, te da una base diferente. Entonces, seguramente en algunas cosas vamos a estar de acuerdo, todo el sistema político que hay que hacer, tengamos algunos acuerdos importantes con los sectores sociales y trabajemos sobre eso, trabajemos sobre la posibilidad de estructurar grandes acuerdos para generar una educación más democrática y con mayor justicia social. Gracias. Yo creo que en las próximas elecciones se van a plebiscitar varias cosas. Y una de las cosas que se va a plebiscitar es qué hacer con la educación. Y creo que en el Uruguay de hoy tenemos como dos grandes partidos informales. El partido que está a favor del cambio educativo, de la transformación, y el partido del inmovilismo. Y el partido que está a favor del cambio de la educación atraviesa todas las fronteras. Hay gente de todos los partidos, de la oposición y del Frente Amplio. Yo creo que Sebastián Sabini está en ese partido. No sé si él coincidirá o no conmigo, pero está entre la gente que yo escucho que está dispuesto, tiene la cabeza abierta a decir, podremos discrepar después si hay que hacer esto o lo otro, pero no hay gente que reacciona como cada vez que tú propones un cambio en la educación como si fuera una herejía. ¿Cómo vas a cambiar algo? Pero claro que tenemos que cambiar muchas cosas si no están funcionando. Y está el partido del inmovilismo, de los que no quieren cambiar cosas, que viene ganando. Que viene ganando. En los últimos años claramente viene ganando. Yo creo que una de las cosas que tiene que pasar es que en las próximas elecciones el Partido del Cambio Educativo en su versión política consiga respaldos muy amplios. Y además que se sumen actores no políticos. EDU 21 es un caso, no tiene por qué ser el único, que también está pensando cambios en la educación. Creo que tenemos que hacerlo sobre una base social y una base política y una base consensual muy amplia para que esto se sostenga y para que pueda avanzar. Y mi convicción personal es que las condiciones están dadas para que pase eso. Creo que tenemos que hacerlo con cabeza abierta, creo que no tenemos que obsesionarnos con algunas cosas. Por ejemplo, parece que no tenemos que obsesionarnos con esa cosa, es público o es privado, ¿no? Yo en esas cosas me afilio a la teoría de un dirigente comunista, de Deng Xiaoping, el gran
renovador de China que decía, no importa si el gato es blanco o si el gato es negro, lo que importa es que case ratones. Bueno, a mí no me importa si la experiencia es en el sector público o si es en el sector privado. Si es buena, quiero aprender de ella. Y me parece que esa es la cabeza con la que deberíamos encarar las transformaciones. Un minuto de réplica, pero preguntaría, ya que ambos están de acuerdo con lograr un amplio consenso que posibilita el cambio, ¿por qué no se ha logrado hasta ahora? Si se puede Bueno, decir es que creo que es parte del problema, es que, digamos, algunos actores que discuten en materia educativa solo reconocen la innovación educativa en el sector privado. Y generalmente el gran público desconoce las innovaciones que se han hecho en materia educativa en el sector público. Y yo sinceramente acá sí tenemos un desencuentro, digamos. Yo no quiero que las empresas públicas financien la educación. Yo creo que el Estado es el que tiene que financiar la educación y no quiero dejar librado a la capacidad de lobby de las instituciones su financiamiento. No quiero entrar en una lógica de mercado de instituciones tampoco. Cuando vemos, por ejemplo, algunas experiencias en lo público, los liceos de tiempo completo, que están teniendo excelentes resultados, claro, tienen más inversión, porque a los chiquilines les tenés que dar de comer, les tenés que dar talleres, tienen un espacio deportivo. Todo lo que fue la transformación a nivel digital, los laboratorios de robótica, perdón, déjame terminar con esto, ¿no? Porque realmente creo que se ha sido bastante injusto con la educación pública en materia de lo que han sido las innovaciones. Ok, gracias. Yo diría solo una cosa y es, hay que tener claro que el partido de la mejora o por la mejora de la educación en Uruguay se da en la enseñanza pública. Y la razón es muy simple, más del 80% de los alumnos van a la enseñanza pública. Entonces, ni yo pienso que haya que apostar como solución a la educación privada, ni estoy seguro de que haya mucha gente que lo piense. Creo que cualquiera que entienda un poco el funcionamiento de la educación uruguaya se da cuenta que lo que hay que mejorar es la enseñanza pública, ¿no? Creo que en la enseñanza pública hay casos de éxito. Creo que merecen ser reconocidos, que tenemos que aprender de ellos, especialmente porque a veces son casos que se dan en condiciones institucionales no muy favorables, pero también creo que hay una desproporción enorme entre el aumento que hubo de los recursos públicos destinados a la educación en estos años y lo que pasó en términos de resultados. Entonces me parece que hay que ser autocríticos y hay que reconocer que hay mucho por mejorar en el sector público. Ahora, no tengo la menor... El que crea que puede mejorar la educación uruguaya apostando al sector privado, se equivoca. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos con el último bloque de este debate sobre políticas educativas. Cuarto bloque de Diario de Campaña y último bloque de este debate sobre políticas educativas. Vamos a preguntar, ¿hay que cambiar el estatuto docente? ¿Hay que ir a una reforma? Hace poco entrevistamos en este canal a Adriana Marrero y nos decía que hoy un estudiante de primero del IPA con primero aprobado tiene más prioridad para elegir matemática que un ingeniero, por ejemplo. ¿Eso tiene lógica? ¿Me toca a mí? Sí. Yo creo que hay que cambiar el estatuto docente, hay que cambiar reglas como las reglas de elección de horas y la elección de cargos. Es verdad que en primaria es un poco mejor, pero también es verdad que es una elección a ciegas y que esas reglas no garantizan en lo más mínimo que se armen equipos de trabajo coherentes. Ahora, también creo que esas cosas no se pueden hacer a prepo. Creo, uno a prepo eventualmente puede conseguir llevar a los docentes y meterlos adentro de los centros de enseñanza, pero que se produzca vida educativa, eso no se hace a prepo. Creo que uno de los grandes errores, cuando tú decías al principio sobre lo poco que se hizo en materia educativa en este gobierno que está terminando, bueno, creo que uno de los grandes errores fue el intento de aplicar la esencialidad a la educación. Me parece que es un modelo de lo que no hay que hacer. Entonces yo creo que esas cosas hay que hacerlas por la vía de ofrecer nuevas vías y ofrecer atractivos para que los docentes elijan las nuevas vías. Quiere decir, yo mantendría las viejas reglas de juego como existen para quienes quieran permanecer en ellas y crearía nuevas reglas de juego, incluyendo un nuevo estatuto docente, para los que estén dispuestos a probar otras maneras de hacer las cosas.
y más aún como se ha hecho en experiencias educativas exitosas en el mundo, te diría, mira, tenés 5 años para probar en el nuevo esquema. Y si no te gusta, podés volver al anterior y te reconstruimos la carrera como si nunca te hubiera sido esos 5 años. Entonces creo que lo que hay que hacer es abrir otras pistas, ¿no? Ofrecer otras maneras de hacer las cosas, persuadir de que esas maneras de hacer las cosas no solo pueden ser mejores para los alumnos, sino que pueden ser mejores para los docentes y que tengan un ejercicio profesional más satisfactorio, más grato, porque hoy estamos logrando una cosa brutal y es que todo el mundo se siente mal, digamos. Los alumnos no entienden por qué les enseñan eso. Los docentes, bueno, el fenómeno de la insatisfacción docente es un fenómeno que está muy estudiado y muy conocido. Las familias tampoco están conformes, los políticos no están conformes. O sea, hemos generado una cosa en donde nadie está a gusto con lo que tenemos. Creo que lo que tenemos que hacer es ofrecer alternativas y aplicar la lógica del invitar, no la lógica del imponer. Gracias. Sabini. Bueno, primero me gustaría responder algo que tanto tú como Pablo han dicho, que realmente yo no creo que sea así, ¿no? Porque decir que se gastó o que se hizo una inversión muy grande, que creo que eso estamos todos de acuerdo, que se está haciendo la inversión más grande de la historia del país en educación, eso también creo que es bastante fáctico, digamos, y que de alguna forma los resultados no han sido los esperados. Yo con eso no coincido, por lo siguiente. Primero, ¿qué hicimos con esos recursos? ¿No? Bueno, primero, aumentamos el número de vínculos. Fundamental para mejorar la calidad educativa, tener menos estudiantes por grupo. Venimos de una inversión históricamente baja en el Uruguay, de las más bajas de América Latina. Entonces, tenemos prácticamente 3.000 edificios educativos. Eso implicó desde reformas, cambiar edificios por completo y edificios nuevos que no existían y que abrimos nuevos centros educativos en lugares donde antes no los había. Entonces, creo que, y además, ni hablar de la mejora del salario docente, que ni siquiera ha sido suficiente para que más gente quisiera dedicarse a la tarea docente, lo cual también es un problema. Pero ahora voy a tu pregunta. Sí, que yo aparte no había dicho nada. Bueno, perdón. Entonces, Pero la pregunta era si cambiamos el estatuto docente. Bueno, con respecto al estatuto docente, a mí me parece que hay cosas que hay que cambiar, que tiene que ser parte de un proceso de negociación, sin duda, pero hay algunas injusticias. No marcaría la que indica Adriana Marrero, porque me parece que es importante que quien vaya a enseñar tenga elementos de didáctica, de pedagogía, etc. Es decir, un excelente ingeniero no tiene por qué saber transmitir su conocimiento o, digamos, ayudar a resolver problemas a otro porque es buen ingeniero. Eso no es prueba de nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, el pasaje de grado, el reconocimiento de títulos de posgrado, la permanencia en los centros de estudio, particularmente esto ya lo venimos hablando. Esos aspectos me parece que son cruciales en un nuevo estatuto. No sé si la fórmula que propone Pablo nos llevaría a un caos, ¿no? Realmente me genera algunas dudas. Un minuto. Creo que hay que aprender de la experiencia internacional. Estas cosas se han hecho y se han probado en muchos lados y yo creo que no, digamos, esa idea, no digo que sea la tuya, Sebastián, porque sé que no pensás de ese modo, pero que otra gente sí piensa que o mantenemos todo como está o nos hundimos en el caos, es una idea muy conservadora, muy paralizante y que no refleja la experiencia internacional. Insisto, los sistemas educativos en América Latina en estos años han mejorado mucho y han cambiado mucho. Digamos, la única ventaja que tenemos nosotros de estar un poco atrás respecto de todos ellos es que podemos aprender de sus aciertos y sus errores. Pero lo que quisiera, porque creo que esta es mi última intervención, es decir, bueno, la buena noticia es que creo que los uruguayos... Una intervención para conclusiones. Bueno, entonces me reservo eso para conclusiones. Diría simplemente entonces, sí tenemos que animarnos a cambiar, sí tenemos que probar otras cosas, respetando derechos, sin imponer, pero ofreciendo caminos que hasta ahora no nos hemos animado a recorrer. Sabini, un minuto y después vamos a las conclusiones. No, es que no creo que no se hayan hecho transformaciones, de nuevo, porque realmente los que visitamos los centros educativos
vemos algunas transformaciones impresionantes. Algunas incluso que hasta el propio Filgueira o Juan Pedro habían planteado en su momento. Voy a poner un ejemplo, que son los centros educativos asociados, que nacieron con el Frente Amplio. Y esos centros son centros de educación media básica, de UTU, que funcionan en los predios escolares. Y allí se está dando una transformación enorme, digamos, rompiendo chacras entre las diferentes instituciones, con resultados muy buenos, muy por encima de la media del sistema, pero probablemente muchos de los que están del otro lado de la pantalla no lo conozcan. Entonces, no creo que nos hayamos inmovilizado o que seamos conservadores. Y de hecho, algunas de las grandes transformaciones que se han dado en estos años las ha promovido el Frente Amplio. Se fue el tiempo. Bueno. Ahora sí, vamos a ir a... Como el reloj del ajedrez, ¿no? Que se te cae el reloj. Es cruel. Ahora vamos al final. Tienen cada uno un minuto para plantear, sí, una conclusión y un cierre de lo que ha sido este debate y de sus políticas, de su idea sobre el cambio educativo. Yo francamente no perdería un segundo en la competencia a ver quién hizo más transformaciones, porque entonces yo empiezo, sí, los centros CAIF, los bachilleratos tecnológicos, las escuelas de tiempo completo, todas esas son transformaciones anteriores al Frente Amplio con mucho menos plata y condiciones mucho más difíciles. Creo que no vale la pena meternos en esas pulseadas, tenemos que caminar para adelante. Y yo creo que la buena noticia es que en Uruguay hoy hay una conciencia muy general de que tenemos que hacer cambios en la educación y hay buenas posibilidades de diálogo y de acuerdo sobre el tema. Sebastián y yo pertenecemos a partidos distintos, pensamos distinto en un montón de cosas, podemos sentarnos a conversar sobre educación y encontrar algunas pistas, decir, mira, lo que dice puede ser una oportunidad de llegar a un acuerdo. Creo que eso lo tenemos que reproducir a gran escala y me parece que para eso tenemos que aprender a respetar algunas reglas. En lugar de descalificar al otro, en lugar de tratar de decir que el otro no merece ser escuchado porque no piensa como yo, en lugar de caricaturizar al otro y convertirlo en el representante de las cosas más horribles que hay en el mundo, escuchar, recoger, identificar puntos de convergencia. Muchas gracias. Un minuto de conclusiones para Sabini. No, a ver, bueno, primero agradecer la instancia que me parece súper buena, interesante. Yo creo que realmente en estos años la educación ha generado transformaciones. No es que me quiera quedar con esa bandera, ni mucho menos, pero realmente lo pienso. Y que algunos de esos cambios son realmente impresionantes, ¿no? Porque, no sé, ver a que los gurises del interior de la República ganan concursos de innovación robótica, me parece que es realmente transformador. Ahora sí coincido y que para los desafíos que tenemos hoy es necesario un gran debate y un gran acuerdo nacional que desemboque en un plan nacional de educación, ¿sí? Y ese plan necesariamente tiene que ser discutido democráticamente en el Parlamento, con los actores sociales, con los actores políticos y con todos los que se sientan convocados en la educación. Y probablemente vamos a tener una sociedad más integrada si lo logramos. Muchas gracias. Les agradezco a los dos. Creo que ha sido un debate muy positivo. Creo que han aportado. Creo que ojalá los precandidatos lo vean, los suyos también, y vean que se puede hacer esto, que se puede debatir, que no es que uno gana y otro pierda, sino que el público y la sociedad sale ganando. Muchas gracias. Volvemos enseguida con más Diario de Campaña.